¿Ya está listo con su versículo de Gálatas 1, 16, 15 y 16? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de tu madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Sí lo encontró? ¿Sí? Vamos a hablar acerca de expresar o revelar a ese Hijo que es Jesucristo y que está ahora en nosotros. Vamos a compartir acerca de este tema un poco nada más. Dice la Biblia que le agradó a Dios que había apartado a Pablo desde el vientre de su madre, como te apartó a ti. Y a Dios le ha agradado que Él pueda revelar a su Hijo también, como a Pablo, no solamente para revelarlo dentro de ti y a ti primero, sino para que los demás lo puedan ver en ti. ¿Sí? Ese Cristo que está dentro ahora de ti. Más adelante vamos a ver Gálatas 3:27, que es un versículo también que habíamos dicho la semana pasada, 3:27. Usted lo lee, por favor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo están revestidos. Sí, sí lo encontró. Gálatas 3:27. Vamos a hablar acerca de expresar al Hijo, de que el Hijo se nos revele, pero que también se le revele a otros a través de nosotros, de nuestra vida, de la vida de Él y nosotros, más bien. ¿Sí? Y lo primero que vemos es que el Espíritu revestido de Cristo, dice ahí en el 27, todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, o en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ese Espíritu de Dios que nos habita y que se conecta con nuestro Espíritu, que ahora está revestido de Cristo, nos da acceso a ese ámbito celestial, a ese ámbito divino, al cielo, nosotros decimos, ¿verdad? El Espíritu se reviste de Cristo y nos da acceso al cielo. Pero también el alma se reviste. El alma es revestida de Cristo. Vamos a ver otro versículo en Romanos 13:14. ¿Sí? Romanos 13:14. El Espíritu fue revestido de Cristo y nos conecta al cielo. Y ahora, Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El alma también se reviste, ¿verdad? Estábamos cantando hace ratito acerca de el Espíritu, ¿no? Y decíamos, danza el Espíritu, danza, canta el Espíritu, danza. Bueno, el Espíritu que nos habita está conectado con nuestra alma y nuestro cuerpo, ahora, con Cristo. El Espíritu, yo pensaba en que puede ser fácil para el cantar a nuestro espíritu, pero ¿qué tal del alma? En algunas ocasiones David tuvo que recordar a su alma que bendijera a Dios. Bendice alma mía al Señor. Le tuvo que recordar a su alma, motivarla, decirle, ¿sabes qué? A través del Espíritu, que tenía que estar conectada con Dios esa alma. Porque a veces en la casa, bueno, nuestro espíritu aquí y en la casa y donde quiera que estemos se conecta fácil con Dios, pero a veces el alma está agobiada por los problemas, ¿sí? Esa parte de nosotros, acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Está agobiada en la casa y no tan fácil danza el alma, no tan fácil
canta el alma, ¿verdad? A veces el alma no quiere cantar, no quiere orar, está triste, ¿verdad? Pero entonces cuando el Espíritu dice la palabra que está revestido de ese Cristo, nos da acceso al cielo. Y el alma revestida de Cristo debería de expresar ese cielo con el que se conecta el Espíritu en la tierra. Y por eso vamos a hablar de expresar a Cristo. El trabajo del alma, bueno, y de nuestro cuerpo es expresar a Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? El Espíritu nos conecta directo al cielo en el ámbito celestial, pero el alma debe de conectar o debe de traer ese cielo y expresarlo aquí en la tierra. Porque usted y yo en el Espíritu podemos estar felices, pero en el alma podemos estar bastante tristes y no expresar ese cielo aquí en lo natural, ¿verdad? Es decir, nos juntamos, o dicho de otra forma, nos juntamos aquí en la congregación, estamos juntos y cantamos y todos cantan, los de la alabanza y todos cantamos, pero ¿qué en la casa o qué en el trabajo o qué en el momento difícil de nuestra vida? Allí es donde necesitamos expresar el cielo en la tierra, ¿verdad? Y eso dice Corintios, 1 Corintios 15:48. En el 47 habla de ese hombre celestial con el que hemos sido cubiertos, como en el que hemos sido convertidos por Cristo. Y en el 48 dice que así son los terrenales, como el terrenal, pero como el hombre celestial, así son los celestiales. ¿Alguien puede leerlo? El 15:48 de 1 Corintios. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es celestial? Tales también los celestiales. Bueno, y en la casa podemos ser muy terrenales o en el trabajo y dejar de expresar ese cielo que tenemos dentro de nosotros, ese Cristo que llevamos dentro. Pero la idea de Dios al hacernos como Él, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, es poder expresarlo, ¿verdad? No solamente en el Espíritu, orando en el Espíritu, cantando en el Espíritu, sino en nuestra naturaleza. Hablo de la forma humana que Dios nos dejó, ¿verdad? La forma humana que tenemos puede expresar a Cristo, ¿o no? ¿Cuántos pueden expresar a Cristo en su forma natural? ¿Sí? De tu cuerpo cantas, en tu alma. Pero bueno, ¿qué naturaleza? De ahí surgió una pregunta. ¿Qué naturaleza expresamos cuando llegamos a un lugar o en cualquier lugar donde estamos? ¿Qué es lo que expresamos? Expresamos solo el alma separada de Cristo, ya no se puede, hemos sido alcanzados por Él, hemos sido transformados por Él y estamos en ese proceso de nuestra alma, ¿verdad? Dice Pablo que él tenía miedo de que nuestros sentidos fueran engañados, fueran extraviados, así como la serpiente engañó a Eva. Y Pablo tiene algunos de sus, en este caso él dice, estoy preocupado, tengo miedo, tengo temor, o estoy angustiado por el asunto de que sus sentidos sean extraviados. Ese es su temor en el que nuestra alma pueda ser extraviada, ¿verdad? Y no pueda expresar lo que realmente expresa. ¿Qué expresa un alma sin Cristo? Pues emociones y sentimientos, se pueden decir muy bonitos, pero nada más, no puede expresar otra cosa. Pero un alma que tiene a Cristo, o sea, la tuya, ¿sí? Puede expresar la vida de Dios, la vida de Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que expresa? ¿Qué naturaleza expresamos? ¿Qué expresamos cuando llegamos a un lugar o en cualquier lugar donde estamos? Llegamos y todos saben quiénes somos, o se nota que venimos enojados. Bueno, todos nos podemos enojar, o que no estamos felices con la vida, o se nota que andamos muy mal, ¿verdad? Todos expresamos algo en nuestra forma de vestir, de ser, voltea a ver al que está a su lado y dígale qué guapo veniste, qué guapa veniste hoy. Expresas algo, ¿verdad? Expresas que Dios te ha bendecido, expresas a Cristo, la bendición de Dios en tu vida, la bendición espiritual. Y para eso vamos a, después de comenzar con Gálatas y pensar en que Dios quiso revelar a nosotros, o en nosotros a su Hijo, como en Pablo, tenía un propósito, ¿verdad? No solamente convertirnos y ser cristianos, ir a una congregación o ir a una iglesia cristiana, como decimos comúnmente, ¿no? Sino expresar la vida de Él en nosotros. Así que vamos ahora a la carta de Pablo a los
hermanos, de Éfeso, que está allá adelantito de Gálatas. ¿Sí? Y ahí vamos a ver qué es lo que podemos expresar. Nosotros, bueno, allí en mi trabajo hubo un cambio de administración y llegó la nueva administración, creo que desde no recuerdo si fue el miércoles y luego el viernes, antier, también llegó la nueva administración. Y uno conoce cómo es la persona cuando llega, ¿verdad? Expresa algo, ¿sí? Llega el licenciado de quién sabe qué, el director de quién sabe quién, y bueno, y uno ve a las personas y dice, híjoles, vamos a ver qué expresan, ¿verdad? Y bueno, algunos llegaron muy amables, digo, cada quien expresa lo que tiene, no puedes expresar algo que no eres, ¿verdad? No puedes expresar algo que no eres o que no llevas dentro de ti. Y algunos pues llegaban, nosotros estábamos ahí vestidos de mantenimiento, ¿verdad? Y pues unos llegando, licenciados llegando y, oye, que muy amables, pero otros ni volteaban a ver, ¿no? Y eso no se enoja uno, no se molesta uno por eso, pero a lo que quiero llegar es, uno expresa lo que trae dentro de su corazón y de su vida, ¿verdad? Pues, personas muy amables, muy respetables, ¿verdad? Quizás muy preparadas, pero finalmente a lo que te quiero llevar es que tú y yo tenemos a un Cristo que nos ha sido revelado con el propósito de que sea expresado en nuestro entorno y donde quiera que estemos. Entonces hay formas de expresión. La mayoría de ellos venía bien vestidos y se ve cuando alguien está muy bien en un nivel económico, vamos a decirlo así, viene vestido, se arregló, se peinó, otra vez voltea a ver el que está a su lado. Dígale, te peinaste, hoy te peinaste y te ves bien, ¿verdad? Y eso no tiene nada de malo que tengamos dinero para comprarnos un gel y peinarnos y vernos guapos, bien, pero el asunto es, otra vez, ¿qué estamos expresando? En nuestra forma externa expresamos algo y bueno, se vale que nos arreglemos para cada ocasión y que podamos manifestar. Pero Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7, ¿ya lo tiene? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Está conmigo? Sí. Ok. Entonces la Biblia habla aquí en la carta de Pablo a los de Éfeso, a los hermanos que están allí, ¿verdad? Éfeso no solamente era una iglesia en una región, la carta fue dirigida a varias iglesias en esa región de Asia. Y entonces habla 3 veces acerca de riquezas. Aquí dice, expresa en el punto número 1, que es Efesios 1:7, las riquezas de su gracia. Diga conmigo, las riquezas de su gracia. ¿Qué vamos a expresar entonces nosotros? Esas riquezas, ¿verdad? Podemos traer el mejor atuendo físico o externo, pero hay algo que se puede ver mucho mejor, que es las riquezas de la gracia de Cristo, las riquezas de su gracia. Hay otra cosa de las que él habla en Efesios. Vamos a ver capítulo 3, versículo 8, por favor. ¿Alguien lo lee? ¿Nos ayuda? 3:8. Creo que no. Sí es aquí. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Está diciendo Pablo, ¿verdad? Como si que soy el ayudante del ayudante. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Otra vez vuelve a hablar de riquezas. Tenemos un Dios que es rico, ¿verdad? Tenemos un Dios que es rico y todo eso es lo que Él nos ha llamado a expresar, sus riquezas. Aquí le llama inescrutables riquezas de Cristo. El uno fue las riquezas de su gracia. Acuérdense que gracia no es una doctrina, gracia es la persona de Cristo también. Y luego otra vez dice las inescrutables riquezas de Cristo. Hay una versión que habla acerca de tesoros inagotables de Cristo. Está diciendo las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables es algo que es imposible de seguirle los pasos, hablando de alguien, imposible de rastrear.
es imposible de seguir o comprender plenamente. Eso es lo que Dios nos ha dado cuando habla de las riquezas o de las inescrutables riquezas de Cristo. Algo que no puedes comprender. Es mucho más que una cuenta en el banco todavía. Son cosas que no puedes comprender, que te han sido dadas en Cristo Jesús, también a mí y a todos los que creen en Él. ¿Sí? Y número 3, en el versículo 16 de Efesios 3, usa 3 veces la palabra riqueza. 3:16 dice, para que os dé Cristo, ¿verdad? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí hay 2 cosas, pero bueno, hablando de las riquezas, habla aquí de las riquezas, ¿de qué? De su gloria. Primero las riquezas de su gracia, las riquezas o inescrutables riquezas de Cristo, y al final las riquezas, ¿de qué? De su gloria, de su carácter, de su vida. A eso se refiere cuando habla de las riquezas de su gloria. En otra versión de la Biblia, Efesios 3:16, habla de los inagotables recursos. A Dios nunca se le acaban los recursos, ¿sí? A Dios nunca se le acaba, así que tú puedes hacer uso, ¿verdad?, de todos esos recursos y de todas esas riquezas. ¿Sabías que tenías todas esas riquezas para tu beneficio en Cristo Jesús? ¿Sí lo sabías? Una mujer, no recuerdo el apellido y el nombre, en Estados Unidos la conocían por la mujer la más tacaña. No quería decir ese nombre, ese adjetivo. La más tacaña en Estados Unidos. Y dice la historia que una vez su hijo se cayó y se quebró. No recuerdo si era una pierna o era una mano. Y entonces ella anduvo buscando con su hijo en su auto, fue para allá y para acá, un hospital donde le dieran el servicio gratis para arreglarle la pierna o el brazo. Y no lo encontró. De tal manera que tuvieron que amputar el miembro del hijo, porque pues se le pasó el tiempo y se le infectó el asunto de la herida con tal de no pagar, ¿sí? También hubo, dice un comentarista, MacArthur, hubo un par de señores ya de edad adulta que murieron, los encontraron muertos en su habitación, ¿sí? Y el estado del médico, el diagnóstico dijo que habían muerto por desnutrición. Y en uno de sus muebles que tenían ahí, cuando estaban limpiando, encontraron en aquel tiempo miles de dólares, 40,000, no recuerdo cuántos eran dólares. O sea, ellos estuvieron ahorrando para su vejez, pero nunca lo gastaron. O sea, eran ricos, pero no lo sabían o no querían aprovechar los beneficios de tener. Era como la señora. ¿Cuántos ricos hay aquí? Dios te dio bendiciones y riquezas para poder expresarlas, ¿sí? No para guardarlas. Yo tengo amigos en el trabajo nos llegan muebles, por ejemplo, dan cursos de masajes y llegaron 20 camas de masajes nuevas. Y aparte de esas 20 tenemos muchas más. Pero las demás ya están viejitas y a la hora de que a nosotros nos llaman y nos dicen, lleva 5 camas para tal curso, a tal salón, las llevamos. Y mis compañeros dicen, uno de ellos dice, no, yo hablé con él y le dije, oye, ¿por qué no quieres prestar las camas nuevas? Me dijo, es que están nuevas, las van a usar. Pues para eso nos las trajeron. ¿Ah? Es que ahí hay viejitas que se las acaben, entonces es como comprar un par de zapatos nuevos y guardarlos ahí hasta que te salga un hoyo en el que ya traes ahí. No voltee a ver a nada más. Esa realidad no existe aquí, es en otra congregación a lo mejor. Pero escucha bien, hay cosas y bendiciones que Dios te da, riquezas en la vida, para que tú la expreses, la aproveches. Dios te bendijo. Efesios habla de que Dios nos bendijo, ¿verdad? Bendito sea, bueno, más adelante vamos a ver, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos bendijo con el propósito de expresar esas bendiciones, hermanos. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios. Por eso queremos aprender a que
Cristo se ha expresado en nosotros. ¿Por qué no lo expresas? ¿Por qué no quieres que se desgaste esa parte de tu vida? ¿O qué pasa? ¿Verdad? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Dónde nos fortalece según las riquezas de su gloria? En el hombre interior, por su espíritu. Él no, escucha bien, Él no fortalece tu hombre exterior. A veces tú le pides a Dios fortaleza, ¿verdad? Fortaléceme. Pero Él no te fortalece en tu naturaleza humana. Hablo de la carnal, la pecaminosa, ¿verdad? A quien Dios hace fuerte es al hombre interior, al Cristo que llevas dentro de ti. ¿Sí? Porque a veces tú le pides fortaleza, pero al contrario, en vez de que Dios te fortalezca, te sientes más débil. Es como a Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Pablo le dice a Dios, Señor, quita esto porque me siento bien débil. En su cuerpo físico estaba enfermo, Pablo, y oró 3 veces para que Dios lo sanara, y lo sanó Dios. O sea, Pablo le está diciendo, este hombre físico fortalécelo, y él dice, no voy a fortalecer ese. A quien Dios fortalece es al hombre interior, al nuevo hombre, ¿sí? Y nosotros, ¿por qué no lo fortalece Dios? Porque dice ahí mismo la palabra de Dios, que Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad. Cuando eres débil en esa parte, no la va a fortalecer Dios, porque si eres fuerte en tu naturaleza pecaminosa, imagínate, vuelves a pecar o volvemos a regarla. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es lo que está diciendo aquí, y de eso habla cuando se refiere a las riquezas de su gloria, de su carácter, de su naturaleza. Es lo que Él hace crecer en nosotros, su carácter, su naturaleza y su vida, para que lo podamos expresar. Es lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es decir, hasta el punto de desaparecer, hasta el punto desde que el libro de Génesis, donde buscaron y buscaron, ¿a quién buscaron? A un hombre que desapareció, a Enoc, dice la Biblia, y desapareció Enoc. Voltee al que está a su lado y dígale, tienes que desaparecer tú para que Cristo sea expresado. Pero a veces queremos más nosotros sobresalir en la vida. Y me veo yo mucho, pero de Cristo no se ve nada. De eso estamos hablando, de expresar a Cristo. ¿Sí? En esa carta la palabra riqueza se emplea en 5 ocasiones, la palabra riqueza. Así que nosotros usamos 3 solamente. Pero estamos viendo que Dios nos ha bendecido en gran manera para poder expresar esa riqueza. Si Dios le da una riqueza natural, seguramente usted empieza a comprarse algo mejor en la vida. Hablo de cosas naturales, que no son malas, ¿verdad? Si usted tuviera un poco más o un presupuesto más o mucho más alto todavía, ¿se compraría un mejor auto? ¿Sí? Sí, ¿verdad que sí? Si le alcanza para comprarse, en vez del Sentra que trae, un Mercedes-Benz, ¿no se lo compraría? Pues sí, claro que sí. Entonces usted y yo tenemos riquezas en Cristo, pero que a veces no utilizamos, a veces no tomamos de ellas. Todas son en Cristo. No son porque usted se porta bien, no son porque usted ya tiene años de cristiano, todas son en Cristo Jesús, para que usted las pueda expresar. Es decir, si usted tiene riquezas, usted expresa esas riquezas a través de algo. En este caso expresamos las riquezas de Cristo expresando su vida, ¿sí? En esa carta también de los Efesios, la palabra gracia se usa 12 veces. Hablábamos de las riquezas de su gracia. ¿Cuántas veces se usa? 12. 12 es un número de gobierno, 12 discípulos, 12 tribus, ¿sí? Es decir, las riquezas de la gracia nos hacen gobernar, ¿verdad? Pero vivir en la gracia no es una, como muchos han dicho, ¿verdad? Una licencia para pecar, ¿no? Sino para gobernar con su vida en nosotros. 12 veces por lo menos está la palabra gracia. Y ahí está diciendo que Dios nos ha dado las riquezas de su gracia.
Otra cosa más, la palabra gloria se usa 8 veces, ¿verdad? Es decir, repetidas veces. Y gloria tiene que ver con el carácter, les decía yo, con la vida de Dios. Decimos, le damos gloria a Dios. ¿Qué es? Sentimos la gloria de Dios. La gloria de Dios no es algo que nos hace llorar, es algo que nos enseña a vivir y a expresar su vida, a tenerlo a Él dentro de nosotros. No quiere decir que no lloramos, somos seres humanos y lloramos, pero estoy diciendo que de eso se trata la gloria, doxa, ¿verdad? 8 veces y habla que Dios nos dio las riquezas de su gloria. Dice que el hombre fue destituido en Romanos 3:23 o 3:26. O 6:23, perdón. Dice que fue el hombre destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? Es decir, fue destituido de su naturaleza, fue destituido del ser como Él, porque el hombre, desde que Dios lo crea a su imagen y semejanza. ¿Dónde está el versículo? ¿Me confundí? ¿3:23 o 6:23 de Romanos? ¿No lo encuentran? ¿Perdón? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la naturaleza divina. ¿Sí? Fíjense, Dios hace al hombre así, pero el hombre por su decisión es destituido. 3:23. Ya no tiene derecho a esa naturaleza, pero cuando viene Cristo, el hombre vuelve a tener acceso a esa naturaleza. Por eso Cristo era un hombre, ¿verdad? Un Dios encarnado, dice la Biblia. Un cuerpo humano como el nuestro, pero con Dios dentro, ¿verdad? Con Dios dentro. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? De eso estamos hablando. Hay otra palabra que es la palabra plenitud, que quiere decir llenar o ser llenos. Y esa palabra se repite en esa carta 6 veces. No la hablamos, pero ¿por qué la estoy tocando, verdad? Porque quiero llegar a lo siguiente. Eso nos da la idea, nos enseña la verdad de que en Él somos como Él. O sea, al aceptar a Cristo como hemos venido aprendiendo y a que Él nos acepte en Cristo Jesús a nosotros, nos convierte en sus hijos. Y un hijo tiene la naturaleza de su padre, ¿verdad que sí? Para empezar, desde que nace, todavía no se parece a nadie, pero ya todo el mundo dijo, se parece al papá, se parece a la mamá, se parece al abuelo, se parece a la abuela, porque tiene la naturaleza un hijo de su papá. Así que eso nos lleva a entender, que en Cristo somos como Él. Humanos, pero con la divinidad en nosotros. O sea, somos seres humanos, pero con Dios dentro de nosotros. ¿Sí? Una vez que creemos y entendemos que somos la naturaleza de su Hijo en la tierra, dejaremos de buscar un propósito de vida. Porque a veces estamos buscando qué expresar. Y tenemos mucho que expresar, ¿verdad? Si tenemos una carrera, expresamos algo. Si tenemos un oficio, somos dueños de algo, expresamos algo. Pero a veces andamos buscando, ¿verdad?, qué expresar. Pero cuando creemos que somos la naturaleza hijo en la tierra, dejamos de buscar un propósito de vida. La palabra de Dios desde el inicio, en Génesis capítulo 1, nos enseña el propósito del Padre. Nos deja ver el propósito del Padre, el cual también es la causa de nuestro propósito de existencia. Nuestro propósito de existencia es la naturaleza de su Hijo en ti. ¿Sí? Ese es el propósito de tu existencia, la naturaleza de su Hijo en ti. Dile al que está a tu lado, ¿eres hijo de Dios? Porque tú recibiste a Cristo, porque vives en Cristo. Y ese es el propósito. Andamos buscando algún propósito, ahí está, de nuestra existencia, la naturaleza de su Hijo en nosotros. Es decir, desde Génesis Dios dijo que creó al hombre, Génesis 1, 26, 27, 28, a su imagen y a su semejanza. Pablo dijo, con su mente y su espíritu en nosotros. Así dijo Pablo.
Moisés en Génesis dijo imagen y semejanza. Es decir, la naturaleza del Hijo está en ti para que seas la expresión del Hijo de Dios en la tierra. Y eso es lo que vas a expresar, sus riquezas, las de su gracia, las de su gloria, las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Sí? Podemos buscar muchas cosas en la vida, muchos propósitos, cosas que nos van a bendecir, nos van a ayudar, pero lo que tenemos que expresar para que la gente pueda ver, conocer a Dios, es a Cristo, el Cristo que llevamos dentro de nosotros. El problema, hermanos, es que a veces no creemos esa gran verdad. Y eso lo hizo Adán y Eva. Ellos fueron creados a la imagen de Dios, dice Génesis 1, y en el capítulo 3, ellos no lo estaban creyendo, Eva no lo estaba creyendo, ¿verdad? Ellos buscaron su propósito fuera de su identidad de hijos legítimos, porque ellos eran hijos legítimos de Dios. Pero buscaron fuera de esa identidad que ya tenían, su propósito, ¿verdad? Y entonces, aún más allá llegaron a pensar que no eran hijos. Cuando el diablo vino, la serpiente vino y le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Que serán abiertos vuestros ojos, que van a morir, que van a esto, que les empieza a decir la serpiente. Ellos no creían, ella no creía, él no creía que ya eran hijos, ¿verdad? Y que ellos necesitaron comer algo externo para alcanzar ser hijos en lo interno. ¿Qué necesitas en lo externo? A veces andamos buscando cosas externas cuando ya eres. Dios dijo que ya eres su hijo. Dios dijo que eres su hija. ¿Qué es lo que tratas de buscar en otro lado si ya tienes una riqueza dentro de ti y no es tuya, es Cristo? Porque Efesios habla de que somos coherederos, de que Dios dejó una herencia para nosotros, ¿verdad? Ahorita vamos a leer ese versículo. Hay otra frase de la que estamos hablando y que necesitamos recordar, es la frase clave en el libro o en la carta a los Efesios. La clave es en Él, ¿verdad? Y esa frase se escribe 15 veces, o sea, muchas veces. Perdonados, en Él fuiste redimidos, en Él fuiste sellado, en Él. Muchas bendiciones para los hijos de Dios, en Él. Y cuando dice en Él se refiere a Cristo. No es en ti, no es en tus fuerzas, no es en el hombre exterior. El hombre exterior se cansa pronto, ¿verdad? Dijo Isaías en el capítulo 41 de su libro profético. Los jóvenes, los más fuertes, ¿cuántos fuertes hay aquí? ¿O cuántos jóvenes hay aquí? Dice, flaquean y caen, ¿verdad? Aún los más deportistas, ¿verdad? Los que tienen más condición, dijo Isaías 41. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? No es en el hombre exterior. Bueno, cuando Dios lo quiera hacer, lo va a hacer, pero con un propósito espiritual, ¿sí? Sino en el interior. Así que en Cristo, Él es la fuente, Él es la esfera y la garantía de todas y cada una de las bendiciones y riquezas espirituales que existen. Si tú estás buscando riquezas, si tú estás buscando medios, si tú estás buscando recursos en otras fuentes, los puedes encontrar, pero todos esos recursos y esas fuerzas y esas cosas se terminan, se deterioran, se acaban. Las fuerzas se acaban. Los recursos naturales se acaban. Es más, hay una asociación que dice que ya el ser humano se está acabando todos esos recursos, ¿verdad? Todo eso se acaba, pero las riquezas en Cristo no se acaban, son para siempre. ¿Sí? Y todo eso está solamente en Él, las bendiciones, las riquezas espirituales. Y quienes están en Él, o sea, en Cristo, tiene acceso a todo lo que Él es y lo que Él tiene. Todo lo que le fue dado al Hijo, a Cristo, le fue dado a usted también. ¿Sí? Todo es para usted, por medio de Él. Así que usted y yo tenemos que, Romanos 8:17 dice que somos coherederos con Cristo. Tenemos no que reclamar la herencia. Tenemos que creer que Dios nos ha heredado, que nos ha dado,
¿verdad? No podemos ir y reclamar algo que es nuestro, no lo puedes reclamar, solo decir que presentarte como hijo legítimo en cualquier lugar donde estés de parte de Dios y decir, yo soy un hijo de Dios, así que esto es mío, ¿verdad? No lo puedes pelear, no puedes pelear algo que es tuyo, te lo dio Dios en Cristo. Solo tienes que creerlo, aceptarlo. Romanos 8:17, él dice que somos coherederos con Cristo. También en Corintios, cuando habla de nosotros, al creer en Cristo, dice que nos unimos en un espíritu con Él. En 1 Corintios 6:17, dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Así que si tú te uniste a Jesús, a Cristo, por medio de la fe, eres uno con Él y todo lo que le pertenece a Él por su gracia y su misericordia, te pertenece a ti. Eso puede ser como una locura, ¿verdad? Nos pertenece, sí, nos pertenece a nosotros. No lo entendemos, no se entiende a veces. Así es, así son las inescrutables riquezas de Cristo, no las puedes entender. Otro versículo más, cuando estamos en Cristo, Él dice la Biblia en Hebreos 2:11, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él es el hermano mayor. Y entonces tú tienes todo en Cristo, tienes una herencia, tienes una riqueza. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Y está dispuesto a hacernos copartícipes, ¿verdad? Vamos a ver un versículo en 1 de Pedro 4. ¿Alguien nos los lee, por favor, si lo tienen o si lo ponen acá? Está bien. 1 de Pedro 1:4. ¿Sí? ¿Ya? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los siglos para nosotros. Tenemos una herencia, dice Pedro, incontaminada, inmarcesible, ¿verdad? Incorruptible, no se corrompe con cualquier cosa, ¿verdad? No se ensucia, ¿sí? Hay herencias que se corrompen, hay cosas que se corrompen, lo natural, lo humano, lo pecaminoso, todo eso se corrompe y se destruye, pero la de Él es una herencia incorruptible, que no se puede contaminar con nada e inmarcesible, dice que no se marchita, que es eterna, ¿verdad? Nos pueden regalar, o a ustedes, señoras, hermanas, un buen ramo de rosas, ¿verdad? Y en el momento, pues qué padre, están bien. Bueno, antes se acostumbraba que después de secarse la rosa, los pétalos los guardaban acá, ¿verdad? En los libros. Ahora ya no, ¿verdad? Yo no sé por qué hacían, bueno, sí, todavía algunos. Yo no sé por qué se hacía eso, pero se tomaba como un detalle muy bonito, ¿verdad? Guardabas ahí la rosa que te dio el fulano de tal, los pétalos y los abrías y, ¡ay, quién me lo dio! ¿Verdad? Y ahí las tenías en una página de tu cuaderno, de tu libro, o a veces llegué a ver algunos cuadernos de la escuela forrados y debajo de ese forro transparente, pues los pétalos, ¿verdad? Pero finalmente es algo que se marchita. Pero las riquezas o la herencia de Dios, dice Pedro, es algo que es eterno, es para siempre. ¿Sí? Que ya existía, que existe en el presente y que es para siempre. Eternidad no tiene que ver con el futuro que solamente, tiene que ver con algo que ya existía desde antes que naciéramos. Tiene que ver eternidad con una verdad presente, ¿verdad? Que existe ahora y que es para siempre. ¿Sí? Eso es eternidad. Nuestras riquezas entonces están basadas en la gracia de Cristo. ¿En qué están basadas? En su amor, en su gracia. No tienen nada que ver con tu preparación, con tu inteligencia. Yo sé que eres inteligente y eres preparado. Tiene que ver con su gracia, con su amor, con su misericordia. ¿Alguien me lee Efesios 1:2, por favor? Aquí lo tengo yo.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí estamos ahí? Para alabanza en el versículo 6 de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Decíamos la vez pasada que qué bueno que tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Estamos en el versículo 6. Pero aquí la Biblia dice que el que nos aceptó fue el Padre, fue Dios, ¿verdad? Es importante que aceptemos a Cristo, pero ¿cómo estamos pidiéndole a alguien que acepte a un Dios, verdad? Quien nos acepta es Él es el dueño, Él es el creador. Debería de ser así, de hecho. Dios, ¿aceptas a fulano de tal? Pues sí. Y no, Martín, ¿aceptas a Cristo? Pues yo tomo la decisión no tiene nada de malo de que aceptemos a Cristo, pero la verdad aquí es que Él nos acepta a nosotros. Y nos hizo aceptos, ¿en quién? En el amado, en Cristo Jesús tú eres aceptado. Tú no eres aceptado porque te levantas muy temprano, porque madrugas, o porque te duermes muy tarde, o porque lees tanto, o porque oras tanto, ¿verdad? No eres aceptado porque sabes hablar, o no eres aceptado porque... ¿Cuántas razones podemos poner, verdad? Tú eres aceptado porque Dios, el Padre, amó a su Hijo, quien se entregó por todos nosotros. Y entonces Él nos aceptó en Cristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros en aquella cruz. Murió, fue sepultado, pero resucitó. Y Él vive. Entonces fuimos aceptados, dice la palabra de Dios. Y allí está hablando de que nuestras riquezas están basadas en la gracia de Cristo. Allí está hablando de esa gracia. En el 6, en el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? De su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está el propósito, ¿verdad? El propósito es demostrar las abundantes riquezas de la gracia. O sea, las abundantes riquezas de Cristo. Manifestar, expresar a Cristo. Ese es el propósito, ¿sí? Que la gente vea a ese Cristo que tú llevas dentro. Y aquí van enumeradas algunas bendiciones de las que habla Efesios, donde vamos a terminar. No las vamos a platicar todas, podemos platicar, pero Efesios habla de su paz. Diga conmigo paz. Esa es una riqueza, ¿sí? Esa es una riqueza. Vivimos en un mundo lleno de mucha violencia, donde no hay paz, ni humanamente, ¿verdad? Vivimos en un mundo, bueno, hay una parte del mundo en la que está en guerra ahora mismo, ¿sí? Otra de las riquezas es su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Esa es una gran riqueza, porque tú puedes hacer tu voluntad o lo que tú quieras, pero si te das cuenta que existe dentro de tu herencia la voluntad divina, te vas a dar cuenta que su voluntad es lo mejor que tienes para ti, que Él tiene para ti. ¿Sí? Puedes encontrar algo que te guste y vivir bien y hacer algo que te agrade por un tiempo, pero que no sea la voluntad de Dios. Pero eso te va a hacer infeliz y un día va a producir la muerte o va a dar luz muerte. Pero cuando tú conoces su voluntad, eso es maravilloso, eso es grandioso. Su beneplácito, su propósito, su gloria, su llamamiento, su herencia, su poder. ¿Cuánto les gusta el poder? ¿Eh? Nos gusta el poder, incluso hacen hasta para los niños caricaturas, ¿verdad? Y luego los grandes se andan sintiendo, las chicas superpoderosas. Porque nos gusta mucho el poder en todos los ámbitos y en todos los niveles. Pues Dios nos dio poder. Y no nos dio poder en esta naturaleza humana, carnal. Nos dio poder en ese hombre interior, en Cristo Jesús, ¿verdad? Es ahí donde Dios le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad.
se hace mayor, se ve más. En tu hombre exterior, tú no puedes. Por eso Pablo dijo, yo todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Así que son algunas de sus riquezas, su herencia, su poder, su amor, su hechura, su espíritu, sus dones, su sacrificio, su fuerza, su armadura. Luego las vamos a ver con más detalle. Pero todas esas son riquezas y están basadas en la gracia de Cristo, en la gracia de Dios, que tenemos que aprovechar para poder manifestarlo y expresarlo. Pero necesitamos creer que Él ya nos hizo hijos suyos. Necesitamos creer esa promesa. Si no, no vamos a lograrlo. Bendito Efesios 6:1. Ahí terminamos. Espérame, no. Efesios 1, perdón. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahí empieza ya a hablar, bueno, desde antes, de todas esas bendiciones que nos ha dado, pero comienza bendiciendo a Dios. El primer actor dentro de todas estas bendiciones, esta herencia y estas riquezas, es Dios. ¿Quién es? Él es la fuente de toda bendición. Y empieza con la palabra elogios en griego, donde viene nuestra palabra elogio. Por eso Pablo empieza alabando. Un elogio es una alabanza a la fuente de toda bendición, dice ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, Él es la fuente de toda la bendición. Y cuando tú y yo sabemos que Él es la fuente, entonces dejamos de preocuparnos. Si no viene de un lado o de otro, Él es la fuente principal de toda bendición. Y por eso Pablo empieza con esa alabanza a la fuente de toda bendición. Gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por las cuentas, gracias a Dios por las herencias de los papás, de las mamás que les dejaron, los terrenos, las casas, los autos. Pero gracias a Dios, porque Dios es la fuente de toda bendición. Y aunque son bendiciones espirituales, tiene que ver con bendiciones que vienen de Dios, perdón. Pueden ser bendiciones naturales, pero que vienen de Dios finalmente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahí está la otra parte dentro de esta herencia, que somos nosotros. Nos bendijo, di conmigo, nos bendijo. Esa es la otra parte, ¿verdad? Nos bendijo a nosotros, el otro actor dentro de esta herencia. Primero está Dios, que es la fuente de toda bendición, y estamos ahí nosotros, los que creen, ¿sí? Tú formas parte en esta repartición. No llegaste tarde a la repartición, como dicen, ¿verdad? ¿Sí? Cuando alguien cuando alguien tiene las orejas pequeñas, dices que llegaste tarde a la repartición de orejas. No, pero dile al que está a tu lado, ¿no llegaste tarde? Llegaste, bueno, Dios te trajo, tú no llegaste. Tú llegaste a Cristo para recibir justo lo que Él tiene para ti, su herencia, su paz, su gracia, su gozo, su poder, su perdón, su redención. ¿Sí? No llegaste tarde. Y dice allí que nos bendijo con toda bendición espiritual, es otro actor. En esa herencia hay bendiciones espirituales, ¿verdad? Ya vimos antes que el actor es también Cristo. Primero está Dios el Padre y luego dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esas bendiciones que Dios tiene para nosotros están en Cristo, a todos o para todos nosotros. Luego que son bendiciones espirituales. Diga conmigo, espirituales. Usa una palabra en griego que dice que proceden del Espíritu. Eso es espirituales. Es que el Espíritu Santo te guía para tenerlas. ¿Sí? Son espirituales, no se producen de forma natural, tiene que ser Dios trabajando allí,
¿verdad? Y luego dice que esas están en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí? Esas bendiciones están en los lugares celestiales en Cristo. Algunos dicen que persiguen la chuleta, dice, ¿dónde vas? Voy a trabajar, voy a corretear la chuleta, dicen los taxistas, ¿va? Y andan correteando la bendición, pero dice la Biblia que las bendiciones no están aquí abajo. ¿Dónde están? En los lugares celestiales, en Cristo. Y no es malo decir que vamos a ir a buscar el trabajo, no tiene nada de malo, pero tú debes de saber que esas bendiciones están en Cristo. ¿Sí? Qué bueno que sepas dónde ir y dónde trabajar y qué hacer, pero esas bendiciones están en Cristo. Puedes buscarlas, puedes estudiar la carrera más mejor pagada en la tierra, ¿verdad? Y decir, es que allí vas a ganar más. Y entonces estudias esa carrera porque sabes que vas a ganar mucho dinero, una ingeniería, algo que tenga que ver con la inteligencia artificial o computadoras o cosas científicas. Y tú dices, ¿eso me va a producir o me va a generar muchas ganancias? Y sí, va a generar mucho, pero te voy a decir algo. Las bendiciones espirituales están en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y a veces tú y yo andamos buscando hasta en la calle, volteando para abajo, decir, ojalá que me encuentre uno de 500. Que a alguien se le haya caído, ¿verdad? Eso me pasó en el trabajo esta semana. Estaba un billete de A20 con un ticket. Y me dio tanto gusto y sentí que era como uno de a$5,000. Pero me acordé que las bendiciones están en los lugares celestiales en Cristo. Allí es donde las tienes. De ahí las tienes que tomar. De ahí las tienes que conocer y abrazar. Pero sea Dios bendito. Amén. Sea Dios bendito porque Él es la fuente de toda bendición. Y es la forma de expresar a ese Cristo. Obteniendo la herencia, recibiéndola y dejando que se vea, ¿verdad? Que se vea en ti el poder, que se vea en ti la paz. Otra vez, última vez antes de orar, voltea a ver al que está a tu lado y mírale los ojos de paz. Sí, o le ves los ojitos preocupados. Se expresa en nosotros ese Cristo, ¿verdad? Donde quiera que estemos. Donde quiera que lleguemos y en medio de cualquier persona, la gente tiene que ver la vida que llevamos dentro de nosotros y es una vida práctica. ¿Sí? Es una vida práctica. El maestro el día de ayer dijo que la educación es vivencial, que si tú oyes una información, dijo uno de mis maestros, y no la pones en práctica, no la vives, de nada sirvió. Si tú oyes todos los sermones, lees la Biblia, ¿en qué libro vamos leyendo? En Josué. Pero no es vivencial en ti, no lo creíste primero y no lo vives, de nada sirve. Esto tiene que ser algo práctico en la vida, llevar a Cristo donde quiera que vayas. Y ese Cristo poderoso del que Pablo habló, un hombre que dijo, todo lo tengo por basura con el propósito de ganar a Cristo, ¿verdad? Todo no me interesa. Por supuesto que tenía un trabajo Pablo, ¿verdad? Por supuesto que tenía relaciones, amigos. En algún tiempo vivió incluso al fin de sus días en una casa rentada. Necesitó una casa para vivir y ahí predicaba. Pero era un hombre que conocía a ese Cristo del que Él nos habla, ¿verdad? Y que le habitaba. Un Cristo que ahora habita en ti. Que hace una diferencia, ¿verdad? No mejoró tu vida, no. Moriste y naciste de nuevo. Porque Cristo no mejora, el Evangelio no mejora tu vida, no te da una vida mejor, te hace de nuevo. ¿Sí? Te hace de nuevo. Decimos que cambia, pero la Biblia dice que transforma, ¿verdad? Decimos que ahora vivimos,
Pero la Biblia dice que ahora morimos para que viva uno solo, ¿verdad? Para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por todos nosotros. Póngase de pie, por favor. Ahí vamos a terminar nuestra exposición. Vamos a continuar con vamos a ir aprendiendo acerca de esas bendiciones de una forma más detallada la siguiente semana, si Dios así nos lo permite. Y estamos viviendo en una época. El día de ayer pasé yo por el panteón con mi hija Regina. Veníamos de un partido de básquet. Dice, llévame a jugar básquet. Y bueno, es la forma de Regina en su edad de expresar lo que ella tiene, ¿verdad? A Cristo, ¿sí? No peleó con nadie, no le pegó a nadie. Al contrario, en sus inicios de básquetbol, insertó dos canastas. Y pasamos por el panteón y ya había fila para el primer recorrido que se hace, que es algo cultural, tal vez, ¿verdad? Pero la gente empieza a expresar o a recordar la muerte. Y nosotros tenemos que recordar, no en estas fechas, sino siempre, tenemos que expresar ¿qué? La vida a través de sus riquezas. ¿Cuántos ricos hay aquí? Ayer también tuvimos la visita de una persona en casa, bueno, una amiga de mi esposa. Dice, va a venir una amiga del CETIS, ya tiene eso mucho tiempo. Bueno, no mucho. Y llegó la amiga y se fue tarde, ¿verdad? La llevamos a su casa y regresamos como a las 12:30, la medianoche. Ya estábamos cansados y ayer tuvieron una reunión de mujeres, ¿verdad? Que estuvo increíble esa reunión. Y fíjese bien, ¿por qué le digo esto? Porque estamos expresando a Cristo cada quien en la forma que podemos. Y bueno, Yuri ya le pudo expresar a Cristo a la amiga. Nos fuimos hasta allá, tiene creo un vivero la señora, o no sé, nos regaló un montón de plantas, llegamos con el carro bien cargado. Y todavía ellas a las 3, Regina, Abdi y Yuri, 12:30 de la noche, quieren seguir platicando como si fueran las 7 de la mañana. Ya mis ojos ya no aguantaban, yo me duermo a las 10. Pero uno siempre quiere seguir expresando donde quiera que esté a Cristo, ¿verdad que sí? Sí. Eso es lo que le pasó a ellas. Fueron allá, la psicóloga habló de Cristo y al final terminaron haciendo bolsas, ¿no? En serigrafía o algo así. Es la forma de expresar, ¿verdad? ¿Cómo lo expresas tú? ¿De qué manera la gente sabe la riqueza que llevas dentro de ti? ¿De qué manera la gente conoce? Se pusieron a pintar al final y si tú llegabas a esa hora, ibas a pensar que ay, ¿eso qué? ¿Cómo lo expresas? ¿Cuál es tu forma de expresarlo? ¿Sí? Hay muchas formas y la mayoría de las veces expresamos a Cristo o creemos expresarlo de forma equivocada. Y buscamos su herencia y sus bendiciones en los lugares donde no están. En la quincena no está su herencia. Es el fruto y el resultado de lo que trabajamos. Su herencia está en Cristo. Amén. Cierre sus ojos. Tu herencia no está en tu salario, en lo que tienes o no tienes. Qué bueno por tu salario. En tu puesto tampoco está. Qué bueno que tienes uno. Tu herencia está en Cristo. Levanta tus manos en tu lugar. Y tú tienes que saber y creer esta mañana que eres un hijo legítimo de Dios y que no hay nada que te pueda faltar en la vida porque tienes toda la riqueza de su gracia, de su gloria. Tienes las inescrutables riquezas de Cristo, esas que no se comprenden, esas que a veces tú las quieres ver convertidas en algo monetario que es importante y que se necesita para comprar una despensa. Por supuesto que sí. Pero la herencia que tú recibiste es mucho más grande que eso. Porque la despensa, allí en el mueble donde la guardas, un día se acaba. La quincena también.
los puestos terminan, las administraciones y todo pasa. Pero Cristo es para siempre en tu vida. Pase lo que pase, venga lo que venga, tú estás en Cristo. Y puedes expresarlo donde quiera que estés y de la forma que tú sepas, con palabras, con tu forma de vida que ya no es la tuya, es Cristo en ti. Así que levanta tus manos y dale gracias a Dios por todos esos recursos que han pasado por tus manos. Dios te ha puesto tantos recursos hasta ahora y tú los has utilizado bien, los has administrado. Pero tiene que llegar este momento, y ha llegado este momento en el que sepas que la fuente de todo recurso, de toda herencia, de toda bendición, es el Padre que te ama. Y que Él le ha placido ponértelo en tus manos, en tu vida, dentro de ti, se llama Cristo, y ha confiado en ti. Y con tus manos levantadas dile, gracias Señor, porque has confiado en mí para ser administrador de tu gracia, de todos los recursos, de mi familia que está alrededor de mí, la familia que me diste, tú confiaste en mí para que yo pudiera enseñarles tus riquezas, las riquezas de tu gracia. Eso que no se hereda con un documento físico, sino que me fue dado en Cristo Jesús. ¿Te fue dado a ti? Sí, levanta tus manos. De forma legítima y legal, en Cristo te ha sido entregado algo que a nadie más que no haya creído le haya sido entregado. Pero tú creíste esta mañana, tú creíste y puedes vivir con esa confianza. Puedes mirarte a ti mismo, puedes mirar a tu familia, puedes mirar tus arcas financieras y decir, están a la mitad, están más o menos, están hasta arriba. Ahora mira a Cristo conmigo. Ahora mira a Cristo y bebe de Él, come de Él. Y dale gracias a Él. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Dale gracias. Y si en un momento has claudicado, has sentido, has pensado que no sabes qué hacer allí en tu lugar, dale gracias a Dios. Porque Dios le dijo a Pablo y Pablo lo habló y dijo, a Dios le ha agradado revelar a su Hijo en mí para que yo lo exprese en el mundo. A Dios le agradó hacerte coheredero porque te hizo acepto en el amado. No tiene nada que ver contigo sino con su propósito. Así que no te mires, no te compares frente a otro. No anheles las cosas que otro tiene. Solo recibe lo que Él te ha dado. Conócelo, abrázalo. Es tuyo, es para ti, es de parte de Dios. Por supuesto que tiene que haber un compromiso y tu compromiso es vivir, ya no tú, sino Cristo en ti. Que Cristo viva en ti. Que Cristo viva en ti. Que tú vivas para Él. Padre, gracias en el nombre de Jesús.